las clases. Y bueno, pues sería la parte del parcial 2. Y en general lo que vamos a estar viendo va a ser todo lo que tenga que ver con espacios vectoriales. Lo voy a poner en inglés, pero bueno, aquí espacios vectoriales. Espacios vectoriales. Bien, voy a tratar de dar una pequeña introducción en esta parte del video. ¿Cuál sería la siguiente, no? Hay un poquito de problemas sobre todo con el nombre. Porque fíjense que vector, vamos aquí a esbozar cosas, ¿no? Vector generalmente se le atribuía a NR3 pues una flechita, ¿no? Así por ejemplo y poníamos que era el vector B, ¿no? En alguna clase de geometría seguramente se vio así. O también por ejemplo que se podían sumar los vectores W y así se tenía una flechita arriba, ¿vale? Entonces uno cuando escucha vector tiende a relacionar esta idea con estas cositas de las flechitas. Entonces bueno, ese es el principal problema. Creo que en alguno de los videos escuché que tenían dudas sobre qué era un campo vectorial y todo eso. Entonces tiene que ver más asociado con esto. Entonces hay mucha diferencia entre lo que es un espacio vectorial y estos vectorcitos que generalmente nos enseñan en física o en alguna de esas cosas que veíamos en la secundaria. Entonces bueno, vamos a tratar de olvidar esa definición, que en cierto caso sí es cierta, pero no de manera general, así que entonces vamos a olvidarlo. Bien, ¿qué es un espacio vectorial? Voy a tratar de introducirlo con cosas análogas, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, conocemos diferentes tipos de entes matemáticos. Por ejemplo, conocemos los números reales, ¿no? Los números reales que están designados así con esta letrita. También están los complejos que bueno, están asignadas con esta y así, ¿no? Y a estos de aquí tienen algo en común que se les conoce que son campos, donde los campos digamos que pues están asignadas en varias cosillas, ¿no? Bueno, tienen varias propiedades. En general, en general, o lo más común es que se dividen en dos cosas, ¿no? Una que es la operación suma y otra la operación multiplicación, ¿no? Y tiene cuatro propiedades, cuatro propiedades, ambas que tienen que ver con asociatividad, con mutatividad y todo eso, ¿no? Ambas. Y una última que era la de distributividad, ¿no? Que juntaba las dos propiedades. Bueno, en general, esto es lo que estamos, lo que entendemos por campo, que son pues, los números reales. Ahora fíjense, ¿qué pasa si solo me quedo con un solo producto? Con una sola operación. Es decir, si yo quito esto. Si recuerdan de alguna de sus clases, cuando yo tengo esta operación suma y que tienen estas propiedades, se les suele llamar, bueno, más bien la definición es grupo, ¿no? Grupo que puede ser asociativo o abeliano, como quiera que se le llame. El caso es que a lo que quiero llegar con esta introducción o con estas ideas es que dependiendo de qué tanto yo le exija a mis operaciones ciertas propiedades, tienen cierto nombre. Si tienen estas 9 propiedades de campo, pues obviamente lo que estoy yo buscando son campos. Pero si quito, por ejemplo, una operación, me quedo con algo que se llama grupo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo me quedo con ciertas operaciones y con ciertas cosas que estén o no? Entonces, bueno, esto creo que no sirvió mucho, pero bueno, nada más como para que se entienda que la idea es introducir un nuevo concepto matemático. Algo como campo, algo como grupo, algo así como un álgebra, pero sin embargo con ciertas propiedades en específico que lo van a convertir en un espacio vectorial. Entonces, bueno, vamos a poner aquí algunas cosas, todavía vamos a poner la definición. Y bueno, para ello, para poder tener un espacio vectorial, para poner un espacio vectorial, lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Vamos a necesitar dos conjuntos. A un conjunto que le voy a llamar B, que va a ser el conjunto de algunos objetos matemáticos, que a los elementos de este conjunto
Vamos a poner sea B un conjunto. Ajá, sí, vamos a poner así nada más. Sea B un conjunto. No vacío. ¿Ok? Sea B un conjunto no vacío. Entonces, a los elementos de este conjunto, que los voy a denotar generalmente por letras griegas, como alfa o beta, o gamma, que pertenecen a B, a estos elementos de este conjunto se les conoce como vectores. Entonces aquí es donde quiero que entiendan que los vectores no son flechitas, son elementos de un cierto conjunto. Este conjunto, fíjense que no les he dicho quién puede ser. Este puede ser muchas cosas, que es lo que vamos a estar tratando de ver en los siguientes videos. Entonces lo único que quiero que entiendan ahorita es que B es un conjunto que es no vacío, no hemos dicho de qué, y que a los elementos de estos conjuntos las voy a denotar con estas letras griegas. Bueno, con alguna letra griega, no exactamente estas tres, puedo poner cualquiera. Y a cada uno de estos elementos se les conoce como vectores. ¿Ok? Entonces es lo primero que necesito para un espacio vectorial. 2. Ahora necesito otro conjunto. Déjenme ver cómo denotamos los conjuntos. Bueno, en el Hoffman le dicen F. Bueno, será F. Y entonces sea F un campo. Sea F un campo. O sea, pueden ser los números reales o pueden ser los complejos o algún tipo de que sea un campo, ¿no? Creo que lo único que conocemos son esos, ¿no? Entonces, bueno, este es un campo. Pueden ser tanto los reales como los complejos. En general, vamos a agarrar los reales, ¿no? Para que... Sí, entonces sea R un campo. En vez de ponerle F, vamos a ponerle R. Para que no nos hagamos más bolas. En todos modos, los complejos casi no los vamos a usar. Entonces, bueno, sean R un campo. A estos elementos de aquí, a los elementos de este campo, los denotaremos por letras. O sea, va a ser A, B, C y esto pues van a ser elementos de los reales. Para distinguir estos conjuntos que son diferentes, ¿no? Uno es un conjunto cuyos elementos les voy a llamar vectores, y a otros elementos que desde el otro conjunto que les voy a llamar escalares. Escalares. Entonces voy a necesitar, lo primero que necesito para poder construir un espacio vectorial es tener dos conjuntos. Un conjunto que a sus elementos les voy a conocer como vectores y a otro que les voy a conocer como escalares, que uno va a ser un campo. En específico vamos a utilizar casi siempre los reales. Entonces yo tengo los reales y otro conjunto que no sé quién es. Fíjense que con lo que hemos visto, este campo podrían ser matrices, por ejemplo. Entonces las matrices van a ser los vectores de esta cosa nueva que vamos a llamar espacio vectorial. Pero bueno, no entremos todavía en ejemplos. Simplemente quiero que se queden con ideas. Necesito dos conjuntos. Para un espacio vectorial necesito dos conjuntos. En uno se llama B y otros van a ser los números reales. Y ya está. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que tener. Bien, después de eso, vamos a ponerlo hasta en lista, ¿no? Para que ustedes vayan teniendo un poquito más de idea. Es que necesito definir dos operaciones. Dos operaciones. Fíjense que el campo ya viene con operaciones en sí, porque pues como es un campo, ya sabemos que el campo tiene, o más bien los reales, tienen suma y multiplicación, ¿no? Ya sabemos que traen estas dos operaciones, el mismo campo. Bien, los vectores o el espacio vectorial, o este conjunto B, no sabemos nada de él, en realidad es lo que nosotros vamos a estar construyendo. Entonces vamos a definir dos operaciones en B. La primera operación se va a conocer como suma de vectores. Es decir, voy a definir con este signo, con el signo de suma, porque pues es suma, como la siguiente función, ¿no? Voy a agarrar dos vectores y lo voy a asociar con otro vector. Es decir, si yo agarro un alfa y beta, lo voy a asociar con pues alfa más beta, el vector alfa más beta. Entonces fíjense que esta operación debe cumplir que sea cerrada. ¿Qué significa que sea cerrada? Bueno,
pues eso, ¿no? Que cuando yo agarre dos elementos del vector, al aplicar esta operación suma me dé otro elemento en el mismo campo, ¿sí? Entonces, bueno, suma de vectores y necesitamos eso, ¿no? ¿Qué más necesito además de haber definido estas operaciones? Bueno, necesito que cumplan 4 propiedades. Entonces, se necesita que se cumplan 4 propiedades. 4 propiedades, al igual que los números reales. ¿Se acuerdan cuando en cálculo 1 que veíamos que necesitaba que sea asociativa? O lo que vimos también para las matrices. Necesito 4 propiedades que cumpla esta nueva operación que yo estoy definiendo. La primera operación, que le voy a llamar pues S1 porque es de suma, es que sea conmutativo. Para todo alfa, beta en B. S2, que sea asociativo. Alfa más beta más gamma es igual a alfa más beta más gamma. Para todo alfa, beta y gamma en el campo vectorial. Tengan en cuenta que yo estoy utilizando estas letras para referirme a los vectores. ¿Qué son los vectores? Son los elementos de este grupo, de este conjunto que todavía no sé bien qué es, pero bueno, no he definido, pero en general vamos a tratar de entenderlo. Bien, S3 sería la existencia de un vector especial 0 en B. En este generalmente se le pone como una flechita para que no se confunda con el 0 del campo. Pero bueno, aquí lo voy a dejar así como es. Que existe 0 tal que para todo alfa en B, la aplicación de esta operación suma con un vector pues me da el alfa. Y finalmente S4 pues sería la del inverso, ¿no? Que para toda alfa en B existe el vector menos alfa en B, tal que alfa más menos alfa es igual a 0. Con 0, pues este vector. ¿Ok? Algo que se me olvidó de decirles es que ¿por qué la necesidad de trabajar con estas cosas que le estoy llamando espacios vectoriales? Fíjense que cuando ustedes entraron a la escuela, pues lo único que conocían eran los números. Había otro tipo de cosas que eran las funciones, que también eran, o sea, más o menos se notaban como números, pero que tenían como que otras propiedades, ¿no? Porque bueno, las funciones, por ejemplo, pues no todas tienen inversa o eso, ¿no? ¿Se acuerdan de esas cosas? Que, bueno, X. El punto de los espacios vectoriales es tratar de englobar propiedades de ciertos objetos matemáticos diferentes. Como por ejemplo las matrices. Las matrices tienen ciertas propiedades, ¿se acuerdan? Que tiene una suma, tiene un producto por escalar, donde la suma, bueno, es conmutativa, pero y así, ¿no? Hay ciertas cosas. Bueno, ¿qué tal si las matrices o funciones tienen como las mismas propiedades, pero son diferentes entes, ¿no? Unas cosas son matrices, otras cosas son funciones, pero en general tienen las mismas propiedades. Entonces eso significa que yo puedo englobar estas propiedades en una nueva definición gigante, que le voy a llamar espacio vectorial, en donde se van a cumplir, no importa si son matrices, no importa si son funciones, no importa si son curvas, no importa si son polinomios, o sea, no importa si no van a cumplir todas por igual. Bueno, sé que no se ha entendido nada porque todavía no tenemos bien el concepto de espacio vectorial, pero bueno, vamos a seguir. Voy a repasar un poquito. ¿El espacio vectorial qué es? Para ello, para poder definir un espacio vectorial necesito un conjunto B, que es no vacío, en donde a sus elementos les voy a llamar vectores. Necesito otro conjunto, que en específico este sí tiene que ser un campo. El conjunto anterior no he dicho nada. Puede ser lo que sea. Y aquí en particular voy a agarrar los reales. Y a estos reales los voy a anotar por pues, letras A, B, C. Y se va a llamar escalares. Bien, una vez que tengo estos dos conjuntos voy a definir dos operaciones en B. O bueno, de B. La primera va a ser la suma de vectores, que le voy a llamar así, que debe de cumplir con estas 4 propiedades. Bien, lo siguiente es definir algo que le voy a llamar multiplicación por escalar. Multiplicación por escalar. Que es exactamente lo mismo que se entiende por las matrices. No sé si recuerdan, las matrices o este producto por escalar, ¿qué va a hacer? Lo voy a anotar por un punto y lo que voy a hacer es agarrar un elemento de un vector. No, espérenme, al revés. Voy a agarrar un número real en el campo y
voy a agarrar un vector y lo voy a asociar con otro vector. Es decir, voy a agarrar aquí un A y aquí un alfa. Y lo voy a asignar el A por alfa, donde este es como el producto por escalar, como el que vimos en las matrices, ¿sí? Yo agarro un número real y una matriz y lo multiplico y me da otra matriz. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan las matrices, porque es un primer ejemplo a un espacio vectorial. Pero bueno, no entremos otra vez. Entonces, multiplicación por escalar, y es esto. Necesito ahora un elemento, voy a agarrar un elemento del campo y un elemento de un vector y lo voy a asociar con otro vector. Y este tiene las siguientes propiedades. Tiene las propiedades siguientes, ¿no? Vamos a ponerle M1 de multiplicación. Y bueno, estas son un poquito más sencillas. Y la primera, fíjense que es un tanto rara, ¿no? Que voy a agarrar el 1 por escalar y lo voy a multiplicar por un vector alfa. Y este me debe de dar alfa. Para todo alfa en B. Y 1, pues obviamente en el campo, ¿no? Esta sería la primera propiedad que debe de cumplir mi espacio vectorial. Bueno, este producto. El 2 sería que si yo tengo dos elementos de los reales y lo multiplico. Perdón, aquí. No me gustó cómo se ve. Voy a multiplicar, por ejemplo, A por B de los reales. Y luego a lo que salga lo voy a multiplicar por un vector. Esto está bien definido porque la multiplicación de dos escalares pues es otro escalar. O dos reales es otro real. Y luego lo multiplico por un vector que pues va a ser un vector, ¿no? Por el producto que tengo acá arriba. Pero también podría multiplicar primero a B por alfa. Y a lo que salga multiplicarlo por A. Entonces esto sería un tipo de asociatividad en escalares. Y esto es para todo alfa en B y A y B en los reales. Para todo A y B en los reales. Bien. Ahora, la propiedad 3 es como un tipo de asociatividad igual, pero ahora con los vectores. Si yo tengo A más A por alfa es igual a A por alfa más A por beta, como distributividad, ¿no? Esto es para todo alfa y beta en B y A en los reales, para todo A en los reales. Y el 4 sería ahora, este es como, vamos a ponerles nombre, ¿no? Este es como una asociatividad. No es tal cual una asociatividad porque como que están combinando los números, ¿no? Y esta es como una distributividad, pero con suma de vectores, y esta sería una distributividad, pero con escalares, ¿no? Bueno, lo pongo A más B por alfa es igual a A por alfa más B por alfa. Para todo alfa en B y para todo A y B en los reales. ¿Sí? Entonces fíjense, este de aquí es un tanto importante. Son propiedades que más o menos ustedes ya conocen, que vemos que se cumple. Y que bueno, pues en particular necesitamos demostrar para ver que algo es un espacio vectorial. Entonces, ¿qué quiero que se lleven con este video? Bueno, antes que eso, antes de resumir todo. Fíjense que aquí hay un error un poquito pues complicado, porque estamos utilizando el mismo símbolo, tanto para la suma como para la multiplicación, como la de la suma de los escalares, ¿no? Bueno, en este caso del campo. Porque recuerden que el campo pues ya trae suma y multiplicación, pero se denota con la misma suma. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, en estas propiedades, este símbolo de aquí, ¿a qué representa? Es la operación es la operación suma de los escalares o la operación suma de los vectores. O cómo saberlo, ¿no? Bueno, como estos son vectores, pues obviamente estoy sumando vectores. Y este también. Entonces aquí no hay tanto problema. Aquí es donde empieza a haber un poco de problema. Este punto de aquí simboliza el producto de un escalar por un vector. Entonces este de aquí, este punto de aquí es un producto por escalar. Producto por escalar. Pero fíjense aquí en la asociatividad. Este punto de aquí, lo que está haciendo, está multiplicando un número real por un vector. Y este de aquí pues sería un producto por escalar. Producto por escalar. Producto por escalar. Pero este punto que está acá, ¿qué está multiplicando? Está multiplicando dos números reales. Entonces este de aquí es una multiplicación usual. Multiplicación normal. Esta es una multiplicación y este es un producto por escalar, a pesar de ser el mismo símbolo. Entonces por eso hay un poquito de confusión en donde hay que tener cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo aquí,
este punto de aquí, equivale a un producto por escalar o multiplicación normal. Y este está más claro, ¿no? Porque este de aquí este es un real y este es un vector. Pero este punto que está aquí, ¿qué simboliza? Producto por escalar o multiplicación normal. Y esto lo puse en azul para que todavía sea más complicado, ¿no? Y aquí igual, fíjense, esta suma de aquí es una suma de vectores, porque estos dos son vectores. Pero esta suma de acá, bueno, aquí me quedó bien feo, ¿no? Esta suma de aquí es suma de dos números reales, entonces esta es una suma usual. Suma usual, y esta es una suma de vectores. Bueno, hasta ahorita es lo único que hay que tener cuidado. Hay que distinguir las operaciones dependiendo de lo que se esté sumando o multiplicando, porque ahora tenemos dos conjuntos. Cuando estábamos viendo campos, lo único que hacíamos era multiplicar números, y así, entre ellos, ¿no? Y no había ningún problema. Pero ahora tengo dos conjuntos diferentes, uno que van a ser vectores y otro que van a ser números reales. Entonces, cuando estos los multiplique o los sume entre ellos, hay que ver qué puedo sumar y qué no. Por ejemplo, no puedo sumar un real con un vector. O sea, esto no está definido. Solo está definido la suma entre vectores y la suma entre números reales. La multiplicación sí está definida. Sí puedo multiplicar un escalar por un vector. Entonces, bueno, esto es lo que más o menos en general me gustaría que se llevara en este video. Voy a hacer un resumen. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio... bueno, espérense. Aquí me faltó esto. Concluir. Vamos a concluirlo para que se vea bonito. Ok, entonces... si B cumple con estas propiedades, a B se le conoce como espacio vectorial. Ok, entonces eso es un espacio vectorial. Es un conjunto, en el cual necesito otro conjunto que le voy a llamar escalares y tengo que definir estas dos operaciones, suma de vectores y producto por escalar. Entonces, a veces se le puede decir así que es, por ejemplo, en este caso, B se le conoce como espacio vectorial sobre el cuerpo, sobre el campo, sobre el campo de los reales. ¿Por qué? Porque yo estoy agarrando el campo de los reales. Si se quiere especificar diferente, por ejemplo, B es un espacio vectorial sobre el campo de los complejos y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, en general esto es lo que es un espacio vectorial. Espero que más o menos se haya quedado una idea. Traten de separar la idea de vectores, que son unas flechitas, sino más bien los vectores se les llama a los elementos de cierto conjunto. Entonces, bueno, lo que sigue ya saben que va a ser ver 1.000.000 de ejemplos sobre qué es un espacio vectorial y cómo demostrar que algo es un espacio vectorial. Así que bueno, cuídense.